A la luz de la palabra, espacio dirigido por la animación bíblica de la Pastoral de la Diócesis de Caldas, un encuentro con el Evangelio del próximo domingo. Bienvenidos, nos convoca la Sagrada Escritura. Un cálido y fraternal saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan en la emisión de este programa A la Luz de la Palabra, en este domingo 25 del tiempo ordinario. Sean bienvenidos. Invoquemos al Espíritu Santo. A la luz de la palabra, hagamos oración. Dios de nuestros padres, santo y misericordioso, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y ayudado por el Espíritu de la sabiduría, nos formaste a tus hijos e hijas y modelaste todo cuanto existe. Dame tu sabiduría, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos. Mándala desde tu seno, para que me asista en mis anhelos y búsquedas, en mis interrogantes y en mis respuestas, porque soy demasiado pequeño para discernir la verdadera riqueza de la vida y el camino de la felicidad. Sin embargo, ella lo conoce todo y me guiará prudentemente en mis pasos y me mostrará en tu palabra la senda de tu voluntad. Amén. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Escuchemos el Evangelio de este domingo 25 del tiempo ordinario, tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículos del 1 al 16. En cierta ocasión dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de la tarde salió. Encontró a otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págale su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron 1 denario. Cuando llegaron los primeros esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo, se quejaron contra el hacendado: estos últimos han trabajado 1 hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor de día. Él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado trato en 1 denario? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje, meditemos. La parábola de los trabajadores enviados a trabajar en la viña en horas distintas del día ha creado siempre grandes dificultades a los lectores del Evangelio. Es aceptable la manera de actuar del dueño, que da la misma paga a quienes han trabajado 1 hora y a quienes han trabajado 1 jornada entera. No viola el principio de la justa recompensa. Los sindicatos hoy se sublevarían
a quien se comportara como ese patrón. La diferencia nace de un equívoco. Se considera el problema de la recompensa en abstracto y en general, o en referencia a la recompensa eterna en el cielo. Visto así, se daría efectivamente una contradicción con el principio según el cual Dios da a cada uno según sus obras. Pero Jesús se refiere aquí a una situación concreta, a un caso bien preciso. El único denario que se les dará a todos es el reino de los cielos que Jesús ha traído a la tierra. Es la posibilidad de entrar a formar parte de la salvación mesiánica. La parábola comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana. El problema es, una vez más, el de la postura de los judíos y de los paganos, o de los justos y los pecadores, de cara a la salvación anunciada por Jesús. Aunque los paganos, respectivamente los pecadores, los publicanos, las prostitutas, solo ante la predicación de Jesús se han decidido por Dios, mientras que antes estaban alejados, ociosos, no por ello ocuparán en el reino un lugar distinto e inferior. Ellos también se sentarán a la misma mesa y gozarán de la plenitud de los bienes mesiánicos. Es más, como ellos se han mostrado más dispuestos a acoger el Evangelio que no los llamados justos, se realiza lo que Jesús dice para concluir la parábola de hoy: los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Una vez conocido el reino, es decir, una vez abrazada la fe, entonces sí que hay lugar para la diversificación. Entonces ya no es idéntica la suerte de quienes sirven a Dios durante toda la vida, haciendo rendir al máximo sus talentos, respecto a quien da a Dios solo las obras de su vida, con una confesión remediada, de alguna forma, en el último momento. La parábola contiene también una enseñanza de orden espiritual de la máxima importancia. Dios llama a todos y llama en todas las horas. El problema, en suma, es la llamada y no tanto la recompensa. Esta es la forma con que nuestra parábola fue utilizada en la exhortación de Juan Pablo II sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Los fieles pertenecen a ese pueblo de Dios que está prefigurado por los obreros de la viña. Id también vosotros a mi viña. La llamada no se dirige solo a los pastores, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, sino que se extiende a todos. También los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Te sientes disponible para que el Señor venga a encontrarte para trabajar en su viña? ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando para la viña del Señor? ¿Qué significaría en nuestra actitud de discípulos misioneros ir a buscar a los últimos hoy en día? ¿Quiénes serían los últimos? ¿Los de la periferia existencial? ¿Cómo reflexiono sobre la frase "los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros"? Oremos con la siguiente canción. Pregunto, ¿quién será el más importante de nosotros, los que vamos con Jesús? Te seguimos por toda Galilea hasta aquí, Señor. Hemos ido hacia donde nos dijiste y también predicamos con fervor. Tú te vuelves y nos miras fijamente. Qué
me dirás, Señor. El primero es el último de todos, pero el último, el primero será. El que reciba un niño como este en mi nombre, me recibirá a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Tus palabras me golpearon tiernamente, me abrazaron, incitándome a servir. No vivamos nunca por nosotros mismos, sino para los demás. Que el primero es el último de todos, pero el último, el primero será. El que reciba un niño como este en su nombre, lo recibirá a él. Y el que lo recibe a él, no lo recibe a él, sino a aquel que lo ha enviado. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Dios les pague a todos los que nos han acompañado en la emisión de este programa A la Luz de la Palabra. Los acompañó el Padre Walter Herrera Zapata, delegado diocesano para la animación bíblica de la pastoral, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted escuchó A la Luz de la Palabra, una producción de la Diócesis de Caldas. Recuerde que en nuestra página web www.diocaldas.org puede descargar cada semana la lectura orante de la Palabra de Dios. Diócesis de Caldas, evangelizar es lo nuestro.